Seguimos 9:38 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 7 la temperatura. Acabamos de escuchar una gran canción, Preguntita sobre Dios, de Atahualpa Yupanqui, versión de Jorge Cafrune. Pero ahora sí, rápidamente, acá ya preparados, con grandes apuntes, están nuestros analistas políticos, el señor Carlos Pereira y Juan Carlos Fernández Alonso. Buenas noches. Empiezo por Juan. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Voy a dejarle al amigo Pereira las relaciones internacionales. Quiero una cosa muy breve para comenzar. Nuestro señor presidente de la República ha dicho hoy que hay que trabajar sábados y domingos. Entonces tomé, porque me parece una afirmación significativa, entonces busqué alguna información. En el año 2006, el señor presidente actual era diputado nacional. Como en comentario al margen, ganan un poco más que los maestros, los diputados nacionales, sí, ¿no? En ese año, en la Cámara de Diputados, hubo 321 votaciones. El señor presidente actual estuvo ausente a 277 de esas votaciones. O sea que estuvo ausente al 86,3% de las votaciones de la Cámara de Diputados en el año 2006, el actual presidente de la República. Señor presidente, usted es un cara dura. Sí, dicho con todas las letras. Durmiendo. Claro, de las demás dormía. No sé si querés... Sí. No, encima en el videíto que aparece ahí que dice, bueno, lunes vamos a empezar a trabajar duro. Es un canalla. Fue poco honesto porque se olvidó de algo que en una campaña política también dijo un recordado tipo, que había que trabajar las 24 horas y la noche también. En cualquier momento también lo va a decir este sí, tipo. Sí, sí. Bueno, yo quiero hacer una pequeña síntesis histórica, digamos, de alguna... Porque hace unos días apareció unas supuestas declaraciones, digo supuestas porque aparecieron en Clarín, de manera que para mí no tienen garantía de veracidad, de la señora Fernández Meijide, donde decía que esto no es una dictadura, que si los que tenemos más de 60 años, que hemos vivido la dictadura, no nos acordamos y no vemos las diferencias. Entonces yo hice un comentario ahí, porque estaba eso en Facebook, entonces ahí puse que sí nos acordamos, que vemos las diferencias, pero que también vemos las similitudes. Y una querida amiga, cuyo nombre obviamente no voy a dar, me preguntó de buena fe, porque ella no está muy al tanto de las cuestiones políticas, en qué cosas veía yo las similitudes entre este periodo que estamos viviendo de gobierno y la dictadura, la última dictadura militar. Un poco fuerte que estoy esperando a ver qué similitudes encontrás. Bueno, en primer lugar hay que tener en claro que la última dictadura militar es el último brote de un proceso que viene de muy largo, que no es un hecho aislado, sino que es todo un encadenamiento de circunstancias que podemos decir que arrancan con las conquistas del desierto, no solo con la última de Roca y su reparto de tierras, sino también con la de Rosas. Y también hubo reparto de tierras. ¿A quiénes? A los militares que avanzaban y conquistaban trozos de ese, entre comillas, desierto. Eso significó la incorporación o la formación de esa famosa oligarquía terrateniente argentina, con esas grandes extensiones que le fueron entregadas. Y en ese momento los que las tomaron fueron militares, pero después esas familias continuaron, y algunos no eran todos militares después, pero sí muchos militares se unían a esas familias
en pos de un ascenso social. Era muy común, y esas fuerzas armadas entonces se convirtieron en el brazo armado de esa oligarquía terrateniente. Y fueron implementando distintas etapas de sometimiento de la población civil en beneficio de esas oligarquías a las que ellos estaban ligados o a las que servían. Vamos entonces concretamente a las analogías entre este periodo que estamos viviendo y la última, o las distintas etapas, porque no es solamente la última. Pero hay, en primer lugar, un fuerte discurso antipolítico. Sí, esta eso se ve gente claramente. que está en el gobierno no se hace cargo de que ha llegado a través del voto y a través de haber formado un partido político. Sí, parece algo como algo religioso. Sí. Ellos sí. A veces ves mucha gente que opina, bueno, que Dios lo ilumine y que sí se puede, como si fuera un pastor religioso. Nosotros nos juntamos en la plaza y pedimos democracia. Es como que no somos militantes de ningún partido, no nos interesa la política, pero queremos democracia, sí, pero y que Dios ilumine el camino del Señor. Yo creo que sí, hay una parte de la gente que sigue a Macri que tiene ese pensamiento que parece que pertenecieran a una ONG. Sí. Pero hay otra parte de la gente que sigue a Macri que no piensa de esa forma, que quedó demostrada en esta marcha que dijeron que era una marcha en defensa de la democracia y en defensa del gobierno. O sea, al gobierno nadie lo ataca, a la democracia tampoco nadie la ataca. Pero esos dieron visos, sí, del comportamiento que dice acá Juan Carlos, de que ellos aceptan una dictadura para el sometimiento de que supuestamente los obreros no trabajan, los negritos que tienen que volverse a sus provincias y los extranjeros que no tienen que venir más. Y eso yo lo vi en el Facebook, cuando una persona dijo, sobre todo al que ve el morocho o al que lo ven petizo y gordito y le dicen colla, dice, vos estás en la Argentina trabajando, ocupando un espacio que no te corresponde. Pero esa gente también proviene de inmigrantes que vinieron a la Argentina en las mismas condiciones que viene, en este caso, de gente que es de nuestro continente, o sea, son hermanos latinoamericanos. Los otros eran europeos, bueno, hicieron la patria, hicieron parte de lo que es el país, pero tampoco tenemos que caer en eso de que nosotros somos los mejores y defendemos esta bandera y somos la democracia. O sea, ellos quieren una democracia a su forma y una patria a su forma. Y los que venimos de abajo, los trabajadores, los obreros, queremos una patria para todos, no para un sector solo. Y entonces a mí me revienta cuando todos estos eslogans que dicen, inclusive los comunicadores de la televisión, una marcha en defensa de la democracia. La democracia jamás ha sido atacada. Hubo gobiernos democráticos que sí fueron atacados y se violentó la democracia. Y ninguno de estos tipos se rajaron las vestiduras. Y fueron derrocados gobiernos. Pero ahí está la hipocresía social formada a partir de una subjetividad mediática, porque realmente... No es mediática, es tradicionalista, porque vos la vas a ver, Mirta Legrand no persigue ningún aditamiento mediático, sin embargo Mirta Legrand te dice, el futuro de la Argentina es el campo, y estamos pensando como hace 100 años atrás, donde el campo era el sitio de pocos y esos pocos te daban de comer como a ellos se les bajaba la gana. Pero entonces el papel de los medios de comunicación, ¿dónde juegan dentro de la clase? En la actualidad sí tienen oligarca. O la clase alta terrateniente. En la oligarquía, la oligarquía maneja los medios. Son los que dirigen los medios. Claro. Es así de simple. Sí, es así. Bueno, digo, otra analogía es la anticultura. No nos olvidemos, por eso hablo del proceso que viene de lejos, de la noche de los bastones largos, por ejemplo. Y si bien no era un proceso militar, pero de que Cavallo, que sí también participó de la dictadura militar, mandó a los científicos a lavar los platos.
dentro del mismo esquema socioeconómico que se está implementando ahora y del mismo sistema socioeconómico que se implementaba durante la dictadura. De manera que esas son también similitudes. También hay una crítica, digamos, hacia es decir, desde estos grupos que critican fervientemente la educación, ¿no? Es decir, donde los maestros son todos activistas políticos vagos que no trabajan y que ganan demasiado dinero que no le corresponde. Bueno, precisamente también está esto, yo me refería a los científicos, ahí también está las cuestiones presupuestarias en materia de ciencia, los contratos en el CONICET que ya estaban acordados y que no se respetaron, que no se cumplieron, se dieron de baja, y los presupuestos de las universidades y la educación en general. En este momento, con la cuestión salarial docente, está cumpliendo una función de caso testigo, con el cual se quiere disciplinar a todo el resto de la clase trabajadora, a través de la eliminación de las paritarias nacionales de los docentes. ¿Y cuál es la analogía de ese punto particular con la dictadura? La dictadura transfirió a las provincias todo el sistema de las sin transferirle los fondos. Sí. Lo cual era, en algunos casos, prácticamente decretar la muerte de la educación en determinadas provincias. Lo mismo se volvió a hacer en el menemismo también. Claro, pero entonces, esta situación ahora de no una paritaria nacional para que haya un piso debajo del cual ningún maestro puede estar, no se está cumpliendo. Tiene el mismo objeto. Uh-huh. Exactamente lo mismo pasa con la salud. Sí, reiteradas veces Confede hizo varios informes hablando del grave estado de la salud. Por otro lado, también, en otros aspectos, tenemos la denigración que se hace permanentemente de todo lo público y todo lo nacional. Recordemos, por ejemplo, el famoso aviso de la silla de la dictadura, que la silla nacional se rompía. Y todo lo público contra todo lo privado, que es maravilloso. Y todos sabemos perfectamente que no es maravilloso todo lo privado. Después, en el aspecto económico, bueno, tenemos un endeudamiento sin freno, exactamente igual que en la época de la dictadura. Diría que en este caso es todavía mucho más grave por el volumen de endeudamiento que se está produciendo, es más grave todavía que el de la dictadura. No es a lo mejor tanto, no sé, habría que sacarlo, yo la verdad que no lo tengo, pero porcentualmente la dictadura tomó el gobierno con 7.000 millones de deuda y dejó el gobierno con 38.000 millones de deuda. No tengo en este momento las cifras como para poder hacer un análisis porcentual. Bueno, esta es otra faceta, ¿no?, de un análisis que se hace sobre la dictadura militar, que es la destrucción económica del país también. Eso por un lado, pero además, y con especial énfasis de castigo a la clase trabajadora, el ajuste a través de los salarios. En la dictadura, las empresas no tenían prohibido aumentar los salarios respecto de una fecha determinada y eran sancionadas si lo hacían. El resultado fue que se dio la paradoja de que las empresas querían aumentar los salarios porque si no, no tenían mercado. Entonces querían aumentar los salarios, tenían que aumentarlos en negro. Todas las empresas, aún empresas muy grandes, muy formales, digamos, pagaban parte de los salarios en negro porque no podían aumentarlos, si no eran sancionadas. Y ahora pasa algo muy semejante a través de tratar de eliminar las paritarias, porque ya el presidente lo ha dicho taxativamente, que él no está de acuerdo con el sistema de paritarias. Uh-huh. Después, en esto también hay un ataque virulento contra la industria nacional, con un esquema agropecuario, donde la utilización de mano de obra es bajísima.
Entonces, lo que se tiende es a crear el famoso ejército de desocupados. Yo lo dije hace mucho tiempo acá, algo referido a eso. Pero y bueno, en eso también tienen que ver las importaciones sin freno, donde se facilita de manera absoluta la importación de elementos manufacturados en detrimento del trabajo nacional. pero está el discurso de, bueno, los que no trabajan son vagos. Es decir, que trabajo hay, que busquen. Bueno, por eso arranqué con el porcentaje de asistencia del presidente Sí, me pareció muy acertado. Después, otro tema es la política exterior de sumisión a las potencias dominantes, la desmalvinización, porque el hecho de que la dictadura haya ido a la guerra por Malvinas no significa de ninguna manera que tuvieran una política pro Malvinas o pro recuperación de las Malvinas, sino que simplemente fue una maniobra estratégica para prolongarse en el poder, porque la situación económica que habían generado con este sistema que ahora se está repitiendo los llevaba indefectiblemente al caos y al estallido social, porque la economía estaba a punto de estallar. Esa fue la causa real de la guerra de Malvinas. Ahora este gobierno no va a la guerra, obviamente, pero publica mapas sin las Malvinas o con las Malvinas denominadas Falkland. Claro. Gobierno nacional extrañísimo. Después tenemos como otra analogía las fuerzas de seguridad totalmente desbordadas, operando por fuera de la ley, con una violencia sin límites. Las Fuerzas Armadas se está abriendo el camino legal para derogar las normas que les impiden a las Fuerzas Armadas actuar en problemas interiores. Se está haciendo, ahora aparece la noticia de este reequipamiento para las Fuerzas Armadas por sumas escandalosas, cuando no hay plata para los maestros, no hay plata para los médicos, pero sí hay plata para armas, cuando no tenemos hipótesis de guerra con nadie. Y sí también para sueldos militares, para eso sí hay presupuesto. Y después, para terminar, el estrangulamiento que se está haciendo a los medios de comunicación que no sean adictos al gobierno. En la radio ya ocurrió muy manifiestamente el caso de Radio América y el Grupo América el año pasado, y ahora el caso de Radio del Plata, que está en una situación prácticamente terminal. En la dictadura apareció papel prensa, que era la forma de estrangular también a los medios gráficos no adictos, porque o se les negaba el papel o se les cobraba a un precio exorbitante, de manera que no lo pudieran comprar. Carlos, ¿algo para agregar? Sí, ahí está la similitud de la dictadura. La dictadura trabajó de la misma forma, y lo que a mí no me queda claro también es ese maldito discurso de que los que pelearon en las agrupaciones políticas eran asesinos. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, es que también está la idea de una guerra. Exacto, no fue realmente una guerra, o si lo querés llamar una guerra, está bien. Es el Estado contra aquellos que pensaban que querían liberarse de la pata que los estaba oprimiendo. Entonces, la única forma que tenés de liberarte de una dictadura militar es por medio de la fuerza. No existe la democracia ahí. La única línea de lucha realmente es la más desgraciada, que es el empuñamiento de las armas. Si eso es llamarlo asesinos a ellos, entonces ¿qué le cabe a los militares? Eso es lo que yo no entiendo, de cómo calificar a unos de asesinos y a otros no. Cuando el otro, con todo el poder del Estado, no solamente mató a los que ideológicamente empuñaban un arma, mató a gente que ni empuñaba un arma. Y que no sabemos ni dónde están. Bueno, o directamente por pensar distinto. Exactamente. Y ahora está pasando casi lo mismo. Yo ahora quiero recordar
Una de las cosas que pasó acá en el Ministerio de la Ciudad de Medio Ambiente, que dieron de baja 5 contratos porque los chicos habían ido a la marcha del 24 de marzo. El director que les bajó los contratos dijo, lisa y llanamente, es una ejemplificación para el resto. O sea, el tipo, por pensar distinto, les bajó el contrato. Esa es la similitud con la dictadura.